Bueno, hoy vamos a hablar de una boutade de Oscar Wilde, que la justifica en uno de sus ensayos. Primero tenemos que decir en qué se basa. Entonces vamos a citar a un famoso filósofo, el estagirita, llamado Aristóteles. Aristes es Platón, pero Platón quiere decir espaldudo. Su seudónimo es el que pasó a la fama. Bueno, Aristóteles, comparado con Platón, parece cientifiquísimo, ¿viste? Es el que lleva el logo, le quita la parte del mito, bueno. Entonces, ¿qué dice? La definición del arte que tiene Platón no es tan halagueña, ¿no? Él excluye de la República a los poetas porque son sofistas. En cambio, Aristóteles confía en el artista como un espejo y habla de la mímesis, ¿no? Todos habrán jugado de niños al dígalo con mímesis. Nos hacemos una mímesis en los yuyos. Bueno, entonces, él dice que el arte imita a la naturaleza, ¿no? Una idea bastante de sentido común, bastante intuitiva, ¿no? Uno, qué sé yo, ve a las pinturas rupestres donde hay, digamos, se trata de figurar a los bisontes y realmente el arte imita a la naturaleza, es una idea bastante aceptable. No hay que ser Aristóteles, quiero decirte, no es una idea genial en el mal sentido. Porque Oscar Wilde tiene una frase genial que dice, si no fuera por las formas clásicas estaríamos a merced de los genios. ¿No? A la responsabilidad desmesurada. Es una idea de Doña Rosa, del hombre de a pie, del hombre que está en la arena, no es una idea genial, filosófica, Heidegger complicado, no. Es lo más sencillo que se puede decir sobre el arte, lo más lógico. Después, bueno, él dirá que el arte reconoce como los patrones de las leyes de la historia y entonces el artista informa mejor que el historiador. Bueno, todo eso ya sí requiere suponer que hay una teleología, que la historia tiene un sentido, ¿no? Pero esto los deterministas griegos lo tenían, por supuesto. Por eso creían también que se podía adivinar el futuro, los augures, las aves, bueno. Bueno, una vez aceptada esta idea sencillísima de Aristóteles, que es la que estamos explicando, que es que el arte imita a la naturaleza, ¿verdad? Bueno, él tiene, por ejemplo, el teatro griego de Atenas, tiene toda esta idea de que se pueden purgar, objetivar emociones, o sea que el teatro sirve para que uno se libere por ahí de la tristeza que uno tiene por sus propias tragedias, viendo otra tragedia y hacen la famosa palabra catarsis, la inventa él, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos que centrarnos en qué hizo Oscar Wilde, el invertido, que se la pasa invirtiendo. Todos sus chistes son inversiones, prácticamente. Entonces, que una pareja se lleve bien en público es como lavar los trapitos limpios al sol. Tiene juegos de palabras que no han sido traducidos. Por ejemplo, Miss Prim gusta del párroco y quiere levantárselo. Entonces dice, no, usted no puede, está muy bien que a esta edad usted sea un misántropo que odia a la humanidad, pero no sea un womántropo. O sea, las pequeñas chiruzas, las pendejitas sí, desprecialas, usando el juego de palabras con Miss, pero a las grandes señoras como yo no. Bueno, Oscar Wilde dice que el arte, que la naturaleza imita el arte. Esto tiene que ver también con un gran cambio de posición con respecto al lugar que ocupa la naturaleza en el aprecio de Oscar Wilde. O sea, Oscar Wilde que toma primero la posta, ¿no? El testigo de los la hermandad prerrafaelita, que se opone a la revolución industrial. Son un tipo de románticos que entonces pretenden un retorno a la naturaleza. Y entonces tiene esta idealización de la naturaleza que ya se ve mucho por los poetas de los lagos y todo esto, ¿no? Lake Poets. Quizás se te hizo una laguna y te habías olvidado de ellos. Pero hay toda una idea de la naturaleza que también se ve reflejada en los cuadros con tanta laguna, justamente. Bueno, en Bernie también, pero eso es más adelante. Bueno,
Oscar Wilde entonces dice esto, ¿y cómo lo justifica? Él dice, la naturaleza es siempre lo mismo, ¿no? Como dice Schopenhauer, el gato que veo ahora es el mismo gato que vio Julio César. Es todo igual, clónico, repetido. Son fotocopias de segunda mano hechas por un trosco. No hay una cosa nueva, original, nuevos moldes de belleza. La rosa es linda, la rosa, no te digo que no, pero es siempre la misma rosa. Entonces, esa argumentación para decir que el campo es aburrido, ¿no? Como el gran descubrimiento de Carlos Argentino Danieli, que denuncia lo aburrido que es el campo. ¿No? Cuando dice, yo en la ciudad me divierto, en el campo yo divierto a los demás. Es aburridísimo. Entonces, este giro que hace en contra de la naturaleza y a favor del arte le permite decir esto y después ¿cómo lo justifica? Con este argumento de que el arte crea formas nuevas y que una vez que uno ve esas formas en el arte, luego aparecen en la realidad. ¿Cómo carajo hacen para aparecer en la realidad? Eso no lo justifica muy bien, pero él dice, uno de sus famosos, más famosos, una idea muy linda, porque esto después ya no es el arte como espejo, sino como anticipación, ¿no? Y él dice que la humanidad era feliz y era optimista, pero un muñeco, un puppet, un títere, una marioneta, bueno, en realidad un actor, personaje, que es Hamlet, nos enseñó a estar melancólicos. Que esto Bernard Shaw lo retoma, pero con sus tintes claramente políticos siempre, y entonces dice, Churchill tiene el optimismo de aquellas personas que el último libro que leyó en su vida es el de Macaulay, como si no hubiera existido nunca Marx. Después de leer a Marx no se puede ser optimista. Bueno, podemos aquí hablar de el aspecto selección artificial versus selección natural, porque ¿en qué se inspira Charles Darwin para dar con la teoría de la selección? Él no habla de evolución, esto es Spencer el que habla de evolución. Él habla de la adaptación, de la selección natural. La selección natural se inspira en la selección artificial, en ver cómo mezclan razas de perros, qué sé yo, y dice, esto mismo lo hace la naturaleza, pero con miles de años, por eso no vemos los eslabones perdidos. Entonces implica en ambos casos un seleccionador que tiene en algún sentido un criterio de marcación, es decir, así como está el cerebro de Leonardo da Vinci, la naturaleza no tiene un cerebro, pero por fuerza tiene que funcionar la respiración, la digestión, con los nuevos recauchutajes de los órganos, o se extingue la especie. Entonces, hay un criterio, que es el criterio incluso que hace que uno, en el creacionismo, se vea inducido a creer que hay un relojero detrás del reloj, porque si no, no tendría cómo haber un reloj que funcione. Bueno, lo que hay es 400 relojes espontáneos que no funcionaron y uno que funcionó. Es una idea, la idea de Leibniz está tomada de Darwin prácticamente, solo que Leibniz vivió antes, pero bueno, él tenía telepatía, clarividente. Pero digamos, esta idea de que vivimos el mejor de los mundos, porque este es el mundo, es el que existe, y Dios eliminó a todos los otros mundos que consideró peores. Bueno, es la selección natural, salvo que en lugar de con una especie, con el universo. La selección natural del universo. Y entonces estamos siempre tentados en el creacionismo desdoblar algo que solo podría ser si es así. No es que la jirafa existe y además de existir está perfectamente adaptada a sus medios. Solo puede existir si está perfectamente adaptada a sus medios. No demuestra eso que existe un Dios piadoso que no puso a la jirafa en medio del Ártico a nadar. Bueno, entonces tenemos por un lado ese aspecto y cómo justificamos nosotros la idea de que esculpe Botero una gorda, pinta de gas una bailarina y de pronto vemos bailarinas en la realidad así y gordas así. Yo creo que eso se puede justificar con mucha inteligencia y realmente
de manera científica y valedera, como un argumento ya no divertido, ingenioso, sino que es una realidad, que es shifters, que funcionan como marcadores para el cerebro, que nos señala, nos guía para una percepción determinada. El arte nos muestra por primera vez, bajo determinada luz, la manzana de Cézanne, y luego vemos que efectivamente son hermosas las manzanas bajo esa luz, pero existían en la naturaleza, no es que las ha creado Cézanne. Bueno, ahora entonces vamos a hacer el final elegantísimo que descubrí. Como ustedes saben, Hegel postula la dialéctica, es decir, una lógica no aristotélica. Es decir, estamos acá viendo los tres grandes enemigos de Aristóteles. Bertolt Brecht hace el teatro no aristotélico porque quiere mostrar el recurso, que se note que es una obra de teatro, que la gente reflexione, pero que no se entregue emocionalmente, que no se identifique, que no haya ningún tipo de catarsis, sino una reflexión serena, mesurada, desapasionada. Entonces habla del teatro no aristotélico. ¿Y quién es el otro no aristotélico? Bueno, Oscar Wilde, diciendo esto que estamos diciendo. El tercer no aristotélico es el que acabamos de decir, que es que frente a la lógica de Aristóteles, del principio de tercero excluido, o sea, no acepta el poliamor. El tercero está excluido. A solo puede ser igual, A no puede ser igual a no A. Una cosa no puede ser y no ser mismo. Una lógica binaria. La lógica que nosotros llamamos lógica es la lógica de Aristóteles, digamos. Pero Hegel dice que la lógica se va dando en tres momentos. Entonces, un primer momento es una afirmación, un segundo momento es una negación, y luego el tercer momento, la Aufhebung, que al mismo tiempo quiere decir elevación, supresión, superación y síntesis, es la negación de la negación, que incorpora todo lo anterior. Entonces, bueno, él habla de la conciencia que se va haciendo cada vez más autoconsciente, bueno, pero en definitiva, podemos decir que la tesis, la afirmación es el arte imita naturaleza. La negación, que es la inversión, porque realmente en Hegel se da la inversión, por eso Marx es tan bueno para esos jueguitos de palabras, que si no es el ser social el que nace de la conciencia individual, sino la conciencia individual del ser social. Y se llaman contrapiés, él tiene muchísimos así. Lutero liberó de sus cadenas al cuerpo porque llenó de cadenas el corazón. La burguesía, bueno, todos estos son movimientos fáciles de hacer para un hegeliano. Bueno, entonces ahora viene, en definitiva, la síntesis. ¿Cuál es la síntesis? Luciano Visconti cuando hace Ladrón de bicicleta con actores, con Anna Magnani, con actores no profesionales, que no sabían leer y que había que... Bueno, los actores no profesionales, la famosa característica del cine italiano del neorrealismo, tenemos aquí el arte imitando a la naturaleza, imitando al arte simultáneamente, como diría mi querido Jorge Colonna. ¿Y cómo es eso? Los actores no profesionales, pretenciosos, aspiracionales, no quieren mostrarse auténticos y espontáneos como son, sino que quieren ser actores, quieren imitar a los grandes actores. Entonces imitan ese artificio. Y a su vez los expertos actores profesionales imitan la manera rústica, barbárica de estos pelagatos, pelafustanes y papanatas, recogidos, ¿no? Verdaderos pescadores, verdaderos verduleros, un nene que nunca en su vida actuó, que lo asustan de verdad, y entonces se dan esas dos cosas, y el arte a la vez imita a la naturaleza, mientras la naturaleza a la vez imita el arte. Bueno, eso lo vemos también, sobre todo, qué sé yo, cómo hemos copiado diseños naturales para hacer el radar, hemos extraído de cómo tal animal capta el sonido, el tiburón. Bueno, la naturaleza nos enseña mecanismos, pero eso ya es, la naturaleza imita al arte, mientras que acá hemos descubierto la síntesis hegeliana del arte imitando. No. Bueno, no acepte imitaciones, siga viéndome a mí, este canal exclusivo de ideas brillantes expresadas con locuacidad, en el ocaso de este locazo. Bueno.